Que el Señor te bendiga, amada iglesia. Quiero invitarle a que vaya conmigo al libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 17. Leemos la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme, echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y le dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Quiero compartir el primer tema del libro de Jonás, del libro del profeta Jonás. Y el tema es el resultado de no hacer la voluntad de Dios. El profeta Jonás, el profeta que le dijo no a la voluntad de Dios hacia la ciudad de Nínive. En el libro del profeta Jonás, en el capítulo 1, en los versículos 1 y 2 y 3, para ser más exactos, encontramos que Dios le habló al profeta haciéndole saber el propósito de su voluntad para Nínive. Dios le dijo a Jonás: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
luego de que Dios hablara al profeta y le revelara su voluntad hacia aquella nación. Vemos que el profeta reacciona de una forma contraria a lo que Dios le mandó hacer. Jonás, que era judío, al ver que Dios le da la asignación para que fuera a Nínive a predicar la palabra de Dios, el profeta automáticamente decide huir de la presencia de Dios. ¿Por qué el profeta decide huir? ¿Por qué no respondió de una manera instantánea y decir, sí, yo quiero? Si Dios lo llamó a Jonás para que fuera a la gran ciudad de Nínive a proclamar, esto en cierto modo es impresionante en varios sentidos. Déjame decirte por qué. Primero, era impactante porque era un llamado para que un profeta hebreo dejara Israel y fuera a una ciudad gentil. Hasta entonces los profetas habían sido enviados solo al pueblo de Dios, aunque Jeremías, Isaías y Amós pronunciaron mensajes proféticos dirigidos a las naciones paganas. Fueron breves y ninguno de estos profetas fue enviado a las naciones a predicar. La misión de Jonás no tenía precedente. Era aún más impactante que el Dios de Israel quisiera advertir a Nínive, la capital del imperio asirio. Asiria era uno de los imperios más crueles y violentos de la antigüedad. Con frecuencia los reyes asirios registraban los resultados de sus victorias militares, en los que alardeaban de dejar llanuras enteras llenas de cadáveres y ciudades quemadas completamente hasta sus cimientos. A pesar de que la nación fuera tan cruel, Dios, con todo eso, decidió enviar a un profeta. Esta nación fue el objeto de alcance misionero de Dios. Aunque Dios le dijo a Jonás que proclamara contra la gran ciudad por su maldad, no había ningún motivo para enviar una advertencia, a menos que hubiera una oportunidad de evitar el juicio, como Jonás lo sabía muy bien. Eso lo encontramos en Jonás capítulo 4, versículo 1 al 2. Pero, ¿cómo podía un Dios bueno dar a una nación como esa la más mínima oportunidad de experimentar su misericordia? ¿Por qué ayudaría Dios a los enemigos de su pueblo? Dios tenía planes para Nínive. Bien es cierto que el mensaje que Dios envió a Nínive era un mensaje de juicio, el cual decía, he aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cuál fue la intención de Dios? Como todos sabemos, siempre Dios tiene planes para la humanidad. Y uno de sus planes es la salvación de los perdidos. Según lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Hermano, amigo, que me escuchas en esta noche, ¿en qué piensa usted cuando alguien usa la frase la voluntad de Dios? Es una frase muy común en los círculos evangélicos y siempre queremos aplicarla a otra persona. Voluntad quiere decir la habilidad de acción
deliberada y consciente, o el deseo, propósito que debe ser llevado o a cabo. Tenemos un ejemplo de un siervo de Dios quien recibió en forma directa la revelación de la voluntad de Dios. También tenemos un gran ejemplo de los resultados de no hacer la voluntad de Dios. Vamos al primer capítulo del libro de Jonás. Y como primer punto quiero mencionarte lo siguiente: la revelación de la voluntad de Dios. En los versículos 1 y 2 del capítulo 1 del libro del profeta Jonás, tenemos el ejemplo de la revelación directa de la voluntad de Dios. Dios le reveló su voluntad al profeta cuando le dijo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, a proclamar sobre ella, porque la maldad de los habitantes de Nínive ha subido a mi presencia. Dios no le pidió un favor al profeta. Dios le ordenó al profeta conforme a su voluntad. Muchas veces Dios nos habla a nuestra vida y nos muestra su voluntad para el bien nuestro. Nos habla por medio de su siervo, por medio de su palabra, para hacernos saber lo que Él quiere hacer con nosotros y para decirnos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo mal, o las cosas las estamos haciendo mal, y que el camino que hemos tomado no es el correcto. Usted me dirá que no es Jonás, y en cierto modo usted no es Jonás. En ocasiones usted se parece a Jonás. Digo, nos parecemos mucho porque Dios muestra su voluntad para nosotros y nosotros no entendemos su voluntad porque muchas veces somos incapaces de percibir lo que Dios nos quiere decir. No es necesario que Dios te hable audiblemente para hacerte saber su voluntad. Dios te habla por medio del Espíritu, por medio de su palabra, porque en cierto modo, a pesar de quienes somos, seres insignificantes, llenos de pecado, Dios siempre nos está llamando a su voluntad para que vivamos como Él ha ordenado en su palabra. Pero muchas veces ignoramos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo mismo que hizo con Nínive, a pesar de que la nación fuera tan cruel, déjame decirte que Dios, con todo eso, a pesar de quienes eran sangrientos, violentos, pecadores, Dios mismo decidió enviar a un profeta a esta nación para mostrar su gracia y su misericordia con el fin de que esta nación se arrepintiera de sus pecados para alcanzarlos. Dios le dijo a Jonás que proclamara, que predicara contra la gran ciudad, porque su maldad había subido delante de su presencia. En cierto modo, no había ningún motivo para que Dios enviara a un profeta a advertir sobre el juicio que venía sobre esta nación. Dios había decidido derramar su juicio sobre Nínive, al menos que hubiera una oportunidad de arrepentimiento para evitar el juicio. Dios nunca hará algo sin advertirlo. Si nos vamos a Génesis, encontramos que Dios por medio de Noé advirtió
a toda una generación antidiluviana. Dios, antes de abrir los cielos, mandó a Noé a predicar que se acercaba un diluvio con el propósito que esta generación escuchara el mensaje para que se arrepintiera. Pero ¿qué pasó? Se embofaron de Noé. No escucharon a Noé. En la revelación, mi hermano, de la voluntad de Dios, Dios manda al profeta a anunciar un juicio de destrucción, por lo cual el profeta, en vez de ir y hacer lo que se le ordenó, decide darle la espalda a Dios, desafiando su voluntad. Él decide huir del llamado que Dios le hizo para que fuera a Nínive a predicar el mensaje que Dios había puesto en sus manos. En segundo lugar, quiero mencionarte la reacción negativa a la voluntad de Dios. Observemos la reacción del profeta, de Jonás, cuando Dios le ordenó que se levantara. Hermano, amigo, ¿qué hizo el profeta? Jonás se levantó para huir. Se levantó para escapar de su comisión. Se levantó para ver el juicio de Dios sobre Asiria. Jonás quizás tenía muchas razones para no hacer la voluntad de Dios. ¡Qué ocurrencia! ¡Qué ocurrencia la de Jonás al decirle no a Dios! En una deliberada imitación burlesca del llamado de Jonás, diciéndole a Dios diciéndole a Jonás, levántate, ve a la gran ciudad de Nínive. Jonás se levantó para ir en la dirección opuesta. Según el versículo 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios de tal manera que huyó hacia Tarsis, descendió a Jope y en su escapada encontró una nave que partía hacia Tarsis. Pagó sus boletos y se fue con ellos. Qué irónico lo de Jonás. Escapar de la presencia de Dios. Hermano, ¿se podrá escapar de la presencia de Dios? No, hermano. No se puede escapar de la presencia de Dios. Él lo ve todo. Se cree que Tarsis estaba ubicada en el borde occidental más remoto del mundo conocido para los israelitas de ese tiempo. En pocas palabras, Jonás hizo exactamente lo opuesto a lo que Dios le había dicho que hiciera. Había sido llamado para que fuera hacia el este, pero se dirigió hacia el oeste. Se le había indicado que viajara por tierra, pero se fue por mar. Se le había enviado a la gran ciudad, pero compró un boleto solo de ida hacia el fin del mundo. ¿Por qué le dijo no a Dios? ¿Por qué le dijo Jonás no a Dios? ¿Por qué Jonás no fue y hizo lo que Dios le mandó a hacer? De seguro Jonás tenía sus propias razones y motivos para no hacerlo. Es que esto no se trata si tú quieres o no quieres hacer lo que Dios te manda hacer. El punto es que hagamos lo que Dios quiere en su voluntad. Pero en este punto
El texto nos invita a que hagamos algunas conjeturas. Podemos decir con certeza, imaginar que Jonás pensó que la misión no tenía ni sentido práctico ni teológico para Dios. Describe a Nínive, ya sea aquí o después, como la gran ciudad, y sin duda lo que era tanto una potencia militar como cultural. Porque la población escucharía a alguien como Jonás. ¿Por qué la población escucharía a alguien como Jonás? Por ejemplo, ¿cuánto habría sobrevivido un rabí judío en 1941 si se hubiera parado en medio de las calles de Berlín y llamado a Alemania nazi a arrepentirse? Desde un punto de vista práctico, no había ninguna posibilidad de éxito. La posibilidad que había era la de morir. Así que Jonás tenía un problema con la tarea que se le había asignado, pero tenía un problema mayor con aquel que se lo había asignado, que era nuestro Señor Jesucristo, que era nuestro Señor. Jonás concluyó que cómo no podía percibir una buena razón para el mandato que había recibido, entonces no podía haber ninguna. Jonás dudó de la bondad, la sabiduría y la justicia de nuestro Dios. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos desconfiado de lo que Dios puede hacer. Muchas veces no confiamos en Cristo. Nos sentimos inseguros. Como cristianos dependemos de lo que nosotros podemos hacer. Y es ahí en donde empezamos a desconfiar de lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer muchas cosas. Cuando recibimos una mala noticia de un mal resultado del médico, todos hemos tenido esa experiencia. Nos sentamos aturdidos por los resultados que en algún momento recibimos que no son favorables para nosotros. Cuando esto sucede, tenemos que decidir, ¿creemos que Dios sabe qué es lo mejor? ¿O somos nosotros? Pero nuestro corazón ya ha determinado que nosotros sabemos qué es lo mejor. Dudamos que Dios sea bueno, que esté comprometido. Amados hermanos, debemos de depositar nuestra confianza únicamente en Cristo, tan solamente en Cristo, y confiar en lo que Dios quiere hacer en su voluntad. No seamos como Jonás, que escapó, que decidió huir y desconfiar de lo que Dios podía hacer en la nación de Nínive. En tercer lugar, quiero mencionarte lo siguiente, con la ayuda del Señor: los resultados de no hacer la voluntad de Dios. Los resultados de no hacer la voluntad de Dios están acompañadas de muchas tragedias. Por ejemplo, vienen circunstancias adversas. Lo que encontramos en el versículo 4, cuando Jonás decidió huir, ¿cuál es la circunstancia adversa que le vino? La tempestad. En el versículo 4 vemos a Jonás en serios problemas. Notemos
lo que Dios hace cuando no hacemos su voluntad. Versículo 4 del capítulo 1 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Lo que tuvo que pasar Jonás. Hermano, ¿no era más fácil ir? ¿No era más fácil obedecer? ¿No era más fácil decirle, sí, Dios, voy a ir? ¿No era más fácil ir y predicar a los ninevitas el mensaje que Dios había asignado para ellos? ¿O no es más fácil dejar que Dios guíe nuestras vidas para que no nos encontremos en la misma situación de Jonás por no obedecer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo más fácil? Obedecer la voluntad de Dios. En otra palabra, hacer lo que Dios manda en su voluntad. Otro resultado de no hacer su voluntad es que los demás son afectados por nuestras decisiones contrarias a la voluntad de Dios. En el versículo 5 encontramos que los marineros tuvieron miedo y que cada uno clamaba a su Dios y echaban al mar los enseres para descargar la nave. Hermanos, si Jonás hubiese ido a Nínive, los de la embarcación no hubieran pasado por la situación en la cual se encontraban por la culpa de Jonás. Hermanos, es necesario cuidar a los nuestros de una forma en obediencia. Una forma de cuidar a los nuestros es tener en cuenta a Dios. Tener en cuenta a Dios y lo que Él quiere en su voluntad. Porque si tenemos en cuenta a Dios y le obedecemos, si somos obedientes a Él, no pasaremos por la situación de Jonás. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, ¿sabe quiénes somos? ¿Cómo nos comportamos? Somos muy egoístas. Estamos pensando en nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras metas. No pensamos en nadie más. Pensamos en nuestro yo, en nuestro ego. Hermanos, debemos de obedecer la voluntad de Dios. Porque si no la obedecemos, vamos a tener resultados negativos. Así como Jonás, que tuvo la oportunidad de obedecer desde un principio, cuando Dios le dijo que se levantara y que fuera a Nínive. Jonás desde un principio hubiese obedecido, hubiese ido a Nínive, para que no hubiese pasado por esa tempestad. Para terminar, quiero mencionarte lo siguiente. Entonces, hermano, por medio de la vida y la desobediencia de Jonás, podemos ver que la sumisión a la voluntad de Dios es el único curso de acción que resulta en bendición en la vida del creyente y en nuestra vida como creyente. Hermanos, Dios sí revela su voluntad a nosotros por medio de su palabra, los consejos de los demás hermanos en la fe, las circunstancias y el sentido común que Él nos ha dado. Debemos de reaccionar en una forma positiva a su voluntad, con una obediencia inmediata y sin condiciones. Hermanos, recordemos que no hacer la voluntad de Dios ponemos en movimiento
muchos resultados negativos para nosotros y muchas personas inocentes. El Señor te bendiga, amado hermano.